saludamos a nuestro primer invitado, el legislador Francisco Fortuna, presidente provisorio de la Unicameral. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Un gusto estar aquí, muy bien. Muy bueno, bien. Movidita la semana, ¿eh? Sí, sí, movida. Apaga el teléfono, pues seguramente Vamos a apagar explota, el teléfono, sí. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Esta semana han tenido una sesión agitada en la legislatura, se modificó la ley del Tribunal de Cuentas, se modificó el Código Electoral, también se creó la agencia Córdoba Agro. Desde la oposición lo que dicen es que el oficialismo está estrujando esta mayoría que tiene para allanarle el camino a Martín Zarzora. Desde afuera parece difícil no verlo de otra manera, pero me gustaría preguntarle cómo lo ve usted. No, de ninguna manera. Vos sabés que el Poder Legislativo en la provincia de Córdoba funciona desde el 1 de febrero hasta el 30 de diciembre. Y efectivamente, si bien se trata de un proceso en donde ahora, a partir de este próximo 10 de diciembre, se va a conformar el nuevo Poder Legislativo, los legisladores que hoy estamos en actividad tenemos mandato hasta el 10 de diciembre. Por ende, nuestra actividad legislativa se cumple y desde ese punto de vista también en tiempo y en forma. Hemos sancionado el presupuesto provincial, lo hemos hecho también atendiendo a la manda constitucional. Ustedes saben de que el presupuesto provincial es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Provincial, ¿verdad? Como así también hay iniciativas legislativas que son competencia exclusiva. Una de ellas es precisamente la ley del presupuesto, ¿no? Hemos estado trabajando en eso y también, por supuesto, ha habido otras leyes, como las que vos mencionabas. Con respecto a la sanción de la ley que modifica el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, lo que se ha hecho simplemente es recopilar una experiencia muy rica de los últimos más de 30 años de funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la provincia, por sucesivas resoluciones que han sido acuerdos en distintas instancias en la historia del Tribunal de Cuentas y que además incorporan todo lo que significa la digitalización del sistema, las nuevas técnicas y sobre todo el aprendizaje para simplificar, ¿no es cierto?, el funcionamiento, hacerlo más eficiente y también más transparente. Un dato que quiero ser muy claro. Todo lo que significa el movimiento presupuestario tiene una avisación por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba. Todo se visa, puede ser antes o después, pero todo se visa. ¿Pero la Constitución provincial no establece en el artículo 127 que ese control tiene que ser previo? Sí, pero también establece de que la ley es la que en definitiva fija los criterios. Fija el alcance. Exactamente, ¿no es cierto? O sea, desde ese punto de vista nosotros queremos transmitir la más absoluta tranquilidad. Hay cosas que son importantes que han cambiado. Por ejemplo, cuando ingresa un expediente al Tribunal de Cuentas, se registra ese ingreso. Nosotros ahora consideramos habilitado el ingreso desde el momento en que se sella en el ámbito del Tribunal de Cuentas y a partir de ahí hay 15 días para que transite por todo lo que significan las secretarías y la fiscalía, como así también cada uno de los vocales, de los 3 vocales que integran el cuerpo, ¿verdad? Es decir, se ha pretendido también darle mayor velocidad. Y entendamos una cuestión, de que también, el Tribunal de Cuentas provincial controla al poder administrador, que es el poder ejecutivo, pero también controla al poder, judicial y también las cuentas del poder legislativo. Legislador, ¿por qué hacerlo en este momento, ¿no?, cuando ya se sabe que el Tribunal de Cuentas ha quedado a cargo de la oposición? No, en realidad el Tribunal de Cuentas es un cuerpo colegiado, ¿verdad? Y obviamente que en ese sentido funciona con 2 titulares por la mayoría, ¿no es cierto?, y 1 por la minoría. Tiene un régimen de suplencias, que también quiero aclarar, por ejemplo, ha habido un cambio en el régimen de suplencias, ¿verdad? Y se lo ha hecho más equitativo, porque fíjese usted,
si había un tribuno que faltaba, que por alguna razón no podía trabajar durante 60 días consecutivos, en ese periodo lo reemplazaba un miembro, un secretario, digamos, y todo el cuerpo, digamos, secretarios, que son dos prosecretarios y el fiscal general, lo decide la mayoría. Entonces lo que se logró en la ley, se pidió incorporar que uno de esos secretarios pueda ser elegido por el miembro de la minoría, para que siempre haya un representante, un subrogante que represente también a la minoría. En el Poder Legislativo, a los 30 días, si asume directamente el legislador suplente o la legisladora suplente cuando hay una vacancia que supera los 30 días, ¿no? Fortuna, permítame ir a la parte más cuestionada por la oposición del proyecto, que es la que ha suscitado la parte más calurosa del debate, que es que se han ampliado las exenciones de gastos o de partidas que tienen que pasar por el control previo. Ahora hay una serie de gastos, son como 10 incisos si no mal recuerdo, pero algunos de los que más van a la memoria son los gastos en combustible o pasajes o vuelos en el exterior, que no tienen que pasar ahora por el control previo. ¿Cuál es el fundamento? Fundamentalmente la necesidad a veces de hacer uso de ese recurso con alguna necesidad, digamos, con alguna velocidad, con alguna necesidad de resolver el tema. Pero vuelvo a repetir, no hay ningún pasaje o viaje que después no sea avisado por el Tribunal de Cuentas. No, lo entiendo. Lo que pasa es que al establecer, yo lo he consultado con algunos abogados que más o menos me han guiado para entender del tema, pero se supone que el artículo 127, al establecer el control previo, al margen de que especifique que la reglamentación puede regular el alcance, esa reglamentación no puede desvirtuar el espíritu de la norma, que dice expresamente que tiene que ser previo. No, pero por eso el espíritu de la norma de ninguna manera se violenta. Es una norma que está dentro de los márgenes que establece la Constitución provincial. Se ha pretendido, ¿no es cierto?, generar una situación de discusión inadecuada sobre el tema, y fundamentalmente porque también se ha dado por primera vez en la provincia de Córdoba, en donde una coalición política gana en la gobernación de la provincia y hay un tribunal de cuentas en donde queda en competencia de la minoría. Pero nos tenemos que acostumbrar a estas cosas, ¿no es cierto? Además, el Poder Legislativo funciona, vuelvo a repetir, a partir del 1 de febrero, los nuevos legisladores y legisladoras van a asumir el 10 de diciembre y van a tener tiempo para evaluar y revisar las cuestiones. Las leyes tampoco son eternas, las leyes se modifican cuando hay voluntad del Poder Legislativo y se logran los consensos suficientes para que se produzcan esas modificaciones. En el Poder Legislativo, para que se produzca la modificación de una ley, uno tiene que construir una mayoría legislativa en función de los legisladores que estén presentes en esa sesión, ¿verdad? Y siempre tiene que haber una mayoría en ese aspecto que convalide el cambio de una legislación. Legislador, en la jornada se reunieron Juntos por el Cambio y le pidieron explícitamente al gobernador Schiaretti que derogue esta modificación del tribunal. De lo contrario, van a dar otro paso que sería la judicialización del tema. Están en su derecho, pero son actuaciones desmedidas que hacen, digamos, a una crítica absolutamente también desmedida e infundada por parte de los partidos de la oposición, ¿verdad? El Tribunal de Cuentas funciona y en ese aspecto hay una experiencia que, vuelvo a repetir, es la que nosotros hemos traducido en una legislación más moderna que tiene en cuenta precisamente toda la experiencia, que además todas esas resoluciones a las que yo hacía mención tienen el aval de la minoría siempre en el ámbito del Tribunal de Cuentas, es decir, no son producto de una definición de una parte, sino de que son producto del consenso que se ha construido durante muchos años. Otro asunto urticante que hubo en la última sesión fue la modificación del Código Electoral. El gobernador contaba con una ventana de 180 días previo a que concluyera su mandato para citar elecciones, ahora tiene 280 días. Fue una propuesta del legislador Orlando Ardú,
para tratar sobre tablas, sin una antelación. Lo que llama la atención es que a lo largo del proceso electoral previo, mucho se habló de que sería bueno dejar fijada la fecha directamente en la ley, y lo que termina pasando ahora es que se hace más amplio todavía el periodo o la cintura que tiene el Ejecutivo para convocarlo según le convenga en el contexto electoral que juzgue más conveniente para su fuerza. ¿Cuál es el sentido de haber ampliado esta ventana? Te comento. Yo fui presidente de la Comisión de la Reforma Política en el año 2008, cuando el gobernador Schiaretti, el 10 de diciembre del 2007, uno de los primeros actos que convocó fue a una comisión de expertos que nos permitió avanzar en una de las reformas políticas más importantes de Argentina. Tan es así que, por ejemplo, la boleta única de sufragio todavía no se pudo convalidar en el orden nacional y se ha tomado como modelo la boleta de Córdoba, ¿no? Bueno, el espíritu de la ley, de la reforma del Código Electoral Provincial, que tiene 253 artículos, se llama Código porque son un conjunto de leyes, ¿no es cierto?, en definitiva, que tienen como objetivo organizar, por un lado, el procedimiento electoral, ¿no es cierto?, y por otro lado, el financiamiento de las campañas políticas. El trabajo que tuvo esa legislación fue un trabajo prolijísimo. Se creó una comisión especial, yo la presidía porque era presidente provisorio en ese momento, y estaban todos los presidentes de los bloques y los presidentes de las comisiones más importantes. Trabajamos durante todo el año. Después de haber recibido el informe de la comisión de expertos, que tenía una serie de recomendaciones, no se tomaron todas, se tomaron algunas. Y después se fue trabajando durante todas las semanas. Hubo 14 reuniones consecutivas, una audiencia pública en donde participaron más de 56 instituciones y personas. Se sancionó después la ley. Y el espíritu de la ley fue establecer precisamente, ¿no es cierto?, que eran 60 días antes de que se modificaran las autoridades de ese periodo y 180 días como piso, ¿verdad? Es decir, que 180 días antes de este 10 de diciembre era la fecha tope. Nosotros le hemos llevado, simplemente modificado la fecha y le hemos llevado para que se pueda convocar la primera semana de marzo del año 2027. ¿Por qué? Esto tiene un sentido, que precisamente la autonomía de la jurisdicción provincial en la política es fundamental. Que la elección provincial esté separada de la elección nacional es un criterio político importante que tiene mucha vigencia en la provincia de Córdoba, porque tanto la autonomía provincial como las municipales tienen siempre en cuenta la posibilidad de decidir el momento en que se vote. Tan es así que la facultad la tiene el Poder Ejecutivo para convocar. Ahora, no se modifica el tiempo de convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, o sea, 90 días antes, el Poder Ejecutivo debe poner en conocimiento cuál es la fecha para toda la comunidad y también para los partidos políticos. Acá lo único que se modificó fue la fecha, porque también tuvimos una experiencia este año, en donde la elección nacional se terminó solapando con la elección provincial. Vos recordarás de que cuando fuimos a la elección el domingo, el sábado se vencían los tiempos. Entonces, es muy importante. Y en ese sentido hubo un concepto común. Inclusive los legisladores, digamos, tuvo una amplia mayoría la sanción de la ley. Por supuesto, de que hubo también quienes se opusieron. Pero yo voy a las cuestiones de fondo. No tiene absolutamente nada, ninguna gravedad institucional. Todas estas cuestiones que se han planteado son cuestiones que están totalmente fuera de lugar. Porque modificar la fecha para lograr mayor autonomía y que en definitiva se haya seguido con el mismo concepto institucional de la reforma política de Córdoba, que vuelvo a insistir, es la más importante del país. Y te cuento una cosa, les cuento algo. Los que hoy nos criticaron, que son los legisladores de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico, históricamente, conducido por el doctor Juez, y quienes estuvieron en esa sesión,
rechazaron, no aprobaron el proyecto de reforma política, no apoyaron la boleta única de sufragio, se opusieron totalmente a la reforma política en la provincia de Córdoba. Estos mismos que hoy cuestionan que nosotros modifiquemos la fecha, el lapso que hay desde el llamado de la elección. O sea que realmente no hay fundamento. Después argumentaron, bueno, ahora son los defensores de la reforma política de Córdoba, pero en su momento la rechazaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la creación de la agencia Agro? ¿Cuál es el justificativo de este espacio, considerando que hay un Ministerio de Agricultura? Y desde la oposición plantean que se ha generado para evitar también al Tribunal de Cuentas. No, de ninguna manera. Vos figúrate, las agencias son productos de lo que fue la Ley de Modernización del Estado, que fue una de las primeras leyes que se sancionó cuando comenzó su primera gestión el gobernador de Azul. Esta es la 10ª agencia. Yo te hago una pregunta. Decile vos a aquellos que participan de la agencia Córdoba Turismo, esta combinación pública-privada, que disuelvan la agencia. No, de ninguna manera, porque hoy son una herramienta fundamental para el desarrollo de las políticas públicas. La agencia Córdoba Agro implica institucionalizar un fideicomiso, que es un fondo de desarrollo agropecuario, que se conforma con los recursos tributarios del sector agropecuario, que este año se van a ver incrementados y que nos han dado resultados excelentes. Es institucionalizar un sistema organizativo que permite una participación pública-privada amplia y que obviamente con la evolución que tienen, digamos, los recursos públicos y la aplicación a las necesidades del desarrollo de la principal economía de la provincia, que es el campo, era fundamental institucionalizarlo, para que no quede precisamente en la voluntad del poder administrador, porque puede venir otro gobernador que diga, no, este fondo fiduciario que se lleva el 90% de los recursos que nosotros, de los recursos tributarios del campo, desaparece, y volvemos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de transferir o no recursos al campo, que fue una pelea histórica. Mira, yo cuando fui legislador la primera vez, en el año 99, tuvimos el primer gesto, que fue decir, bueno, todo lo que significa el recurso que nosotros, una parte del tributo que nosotros estamos recuperando del campo, lo vamos a poner para los consorcios camioneros, ¿no? Y le vamos a dar un destino común y definitivo e inamovible. Bueno, porque siempre estábamos en falta. Y después eso fue creciendo y se llegó ahora a esto que nos ha permitido hacer más de 300 kilómetros de ruta. En mi departamento hemos hecho alrededor de 110 kilómetros de ruta y hemos conectado a todas las comunidades que no tenían una salida y hemos hecho rutas importantísimas, por ejemplo, en Troncativo y Pozo del Molle. Bien. Doctor, le agradecemos mucho la participación en el programa. Muchas gracias. La verdad que podríamos hablar mucho de esto, sí, ¿no? Podríamos hablar mucho más. Tenemos ahora que seguir conversando del tema del Tribunal de Cuentas, porque nos visita el doctor Corbalán, que es nos vamos hacia la otra vereda. Gracias por acompañarnos. Que tengamos un fin de semana. Nosotros en Alfil TV seguimos en vivo, nos vamos al corte y ya está en nuestros estudios Beltrán Corbalán, tribuno electo del Tribunal de Cuentas, para dar cuenta de esto que se ha aprobado este miércoles en la unicameral, esta modificación, ¿no?, de la orgánica del tribunal. Con Beltrán, ¿nos vamos al corte? Así es, Dale. Ya venimos.